Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de libros, de varios libros. Voy a presentar como 5 libros de diferentes temas que no tienen relación ninguna entre sí, pero que de todos modos responden a la curiosidad que nos provocan cosas como la teoría de la renormalización, la geometría del espacio o la teoría del campo aplicada a la psicología. De esos temas vamos a hablar, que parecen no tener relación entre sí, pero que si lo pensamos bien, quizá por esa metodología de Salvador Dalí, de unir paranoicamente dos objetos mediante una relación postulada que quizá no exista, podemos trazar una constelación que englobe a todos estos libros y a todos estos temas. Bien, el primero es la renormalización. ¿Qué es la renormalización? Se los voy a explicar primero como yo la entiendo y después como la entiende Kaku y como la entiende Amit en los libros que les voy a presentar. La renormalización es otra cosa que encontrar un procedimiento generalmente parece simple en principio, es encontrar un procedimiento para que las integrales divergentes permitan ser convergentes, para que los parámetros de una teoría física en forma lagrangiana, generalmente en forma lagrangiana, adquieran un valor finito. Recordemos que en una teoría física escrita en su forma lagrangiana aparecen constantes en la función de Lagrange. Esas constantes pueden ser identificadas con masas, con velocidades, con lo que con lo que la teoría exija. En ocasiones, esas teorías generalmente son no lineales y para resolverlas es necesario hacer una expansión perturbativa. Al hacer la expansión perturbativa, la finalidad es calcular esos parámetros. Cuando se hace la expansión de cierta manera, a la manera ingenua, no pensemos aquí en las metodologías para expandir las soluciones de una ecuación diferencial introducidas por Poincaré o por von Seipel, por todos esos, sino hagámoslo de una manera un tanto ingenua. Introducimos un parámetro que suponemos pequeño, que ese parámetro es generalmente, digamos, de la masa que aparece en una teoría lagrangiana. Generalmente pone la teoría Phi4. Entonces hacemos la expansión ingenua y tratamos de calcular el valor de la masa en cierto orden de la teoría de perturbaciones y resulta que diverge. Y que diverge en todos los órdenes de la teoría de perturbaciones. Bueno, qué mal. Entonces, esas integrales, para poderlas calcular de manera finita, introducimos un corte generalmente dictado por la física del problema y le ponemos nombres. En la región ultravioleta, y puede ser la masa, puede ser el momento, puede ser una longitud, depende del análisis dimensional que ya hemos hecho de nuestra teoría lagrangiana. Y generalmente va a ser lagrangiana. Y por lo regular, en la medida en que se escribe en forma lagrangiana, la cuantización de esa teoría lagrangiana, estuve pensando, todo lo que dije se aplica a teorías clásicas, la cuantización de esa teoría lagrangiana se hace en el estilo de Feynman, que es meter el lagrangiano en la integral funcional para calcular la función de Green de la respectiva ecuación de Schrödinger. Esa es la cuantización lagrangiana en el estilo de Feynman. No sé si hay otra forma de cuantizar lagrangianamente, no soy un experto en teoría de campo cuántico ni en nada de eso. Lo que les comento es lo que pues es común conocer, casi cualquiera sabe que la versión de la mecánica cuántica de Feynman consiste en construir el lagrangiano e insertarlo en la integral funcional, y esa integral funcional, si podemos hacerla, nos da la función de Green de la ecuación respectiva de Schrödinger. Y cuando tenemos nuestro lagrangiano, a veces es no lineal, casos de autointeracción, lo que sea. La teoría Phi4 es un caso de autointeracción, tiene un potencial que depende de la función de onda, entonces se expande el potencial y se van calculando los diferentes grados en teoría de perturbaciones, produce ciertas formas de la integral de Feynman y a cada forma de la integral de Feynman le dan una representación gráfica, que son los diagramas de Feynman. Eso es lo que uno sabe. Bueno, esto lo pueden leer también en el libro Quantum Field Theory de Michio Kaku, una introducción moderna, que es lo que les dije que era la renormalización, encontrar un procedimiento para darle forma finita a los parámetros de las teorías no lineales, generalmente no lineales, generalmente las teorías lineales sí son
finitos sus parámetros. Entonces, en este libro, Quantum Field Theory, ya se los había presentado alguna vez, de Michio Kaku. Este es de la Oxford. En el capítulo... Este libro está dedicado a mis padres, dice Kaku. Bien, ¿dónde está el capítulo? Viene, bueno, de hecho se trata campos cuánticos y renormalización. La renormalización de la electrodinámica cuántica viene en la página 209. Esa es la primera teoría que se logró encontrar el procedimiento de renormalización. Y él nos va a decir en qué consiste el procedimiento o programa de renormalización, página 211. Aquí viene, Kaku lo explica en 3 pasos. El conteo de potencias de los momentos en el cuenco, in the shell, dice Feynman, in shell. En el cuenco, diría yo en español. Se cuentan las potencias de P en los diferentes diagramas de Feynman. Se manipulan las integrales divergentes y se les pone un corte. Y finalmente se introducen términos multiplicativos o contratérminos que renormalizan la teoría o que la hacen finita. Luego nos va a platicar cómo se aplican esos criterios para obtener teorías finitas. Un buen libro, pero no es de mi gusto el Kaku, pero este que les voy a platicar a continuación sí es de mi gusto. Lamentablemente en este canal están sujetos al mal gusto de quien está hablando ahora. Este se llama Teoría de Campo, el grupo de la renormalización y los fenómenos críticos de Daniel J. Amit. Fenómenos críticos, sí, el programa de la renormalización surge en la electrodinámica cuántica. Pero todos sabemos que a los fenómenos críticos les podemos dar una forma de teoría de campo. ¿Qué son los fenómenos críticos? Son fenómenos en los que hay un cambio de fase en el sistema físico. Pueden ser cuánticos o no cuánticos. Pueden ser problemas como los de la capilaridad, como los de... Sí, la capilaridad, las capacidades caloríficas, la tensión superficial. Hay un tratado muy amplio sobre la tensión superficial que algún día les comentaré. Bueno, este aplica la teoría de campo a los fenómenos críticos, por eso se llama así. Y nuevamente, para poder entrar al programa de la renormalización es necesario tener en cuenta que la renormalización es un procedimiento para encontrarle finitud o sentido a las expansiones perturbativas. Debemos recordar que es natural que una expansión perturbativa en ocasiones diverja. Es natural que en ocasiones diverja. Que sea una serie asintótica y que tenga un estrecho margen en el que se aproxima mucho y después completamente diverge. Es decir, en una expansión asintótica generalmente solamente unos pocos términos son los que nos interesan. En el caso de la renormalización esos pocos términos no existen. Se pueden tomar pocos términos, pero no se aproxima a lo que buscamos, diverge rápidamente. Entonces el programa de renormalización es un método, una metodología para hacer que algunas integrales converjan rápidamente o a veces converjan casi arbitrariamente, aunque los procedimientos de Veltman y Toft no son precisamente muy ingenuos, que digamos, son ya bastante elaborados. Lo mismo la demostración de la renormalizabilidad de una teoría como la de Yang-Mills. Y hasta donde recuerdo, porque pues ya no leo tanto eso, ya se me hace muy aburrido. Ya prefiero leer el posmodernismo, a Foucault y a todos esos. Hasta donde recuerdo, si bien la teoría de Yang-Mills fue demostrada por Toft, que es renormalizable, creo que no se ha podido demostrar que otra teoría de norma como lo es la gravitación sea renormalizable. Ahí sigue habiendo infinitos por todos lados, infinitos detrás del bote de basura. Bien, este libro de Amit va nuevamente, como les digo, va a comenzar presentando la formulación de las transiciones de fase con ayuda de funcionales integrales. Lo que se formula en este caso con ayuda de integrales funcionales es la función de partición de la mecánica estadística típica. Los fenómenos de transición de fase son fenómenos que se pueden
describir con ayuda de la mecánica estadística, y esa mecánica estadística, en particular la función de partición, se puede escribir llanamente como una integral funcional o integral de Feynman. Luego, por supuesto, va a venir la teoría de perturbación, las funciones vértice, el rompimiento de la simetría, expansiones en el número de ¿cómo se dice en español? Loops. ya estoy como monje. Ya se me está olvidando el español, y eso que lo hablo todos los días. En el número de toros, ¿no? Loops de... Bueno, en eso, luego viene la renormalización, el grupo de la renormalización y el escalamiento en la región crítica. Cuando nosotros vemos una teoría física, siempre sabemos que está actuando un grupo, que es el grupo de las homotecias, porque toda teoría física debe ser invariante ante cambios de escala. De eso es de lo que va a hablar mucho la teoría de la renormalización, sobre todo en el caso de los fenómenos críticos, y va a llevar a los grandes descubrimientos de Kadanoff y de Wilson, que creo que hasta le dieron un premio Nobel a Wilson por andar haciendo estas cosas. Así que cuidado, no las hagan muy seguido. Y finalmente, el cálculo de los exponentes críticos y de las propiedades de transportación. Este es un libro, me parece a mí mucho mejor que el de Kaku, porque los fenómenos que trata Amit son más que podemos tener frente a nosotros, aunque sean puras abstracciones. A veces pensar en la tensión superficial o en el cambio de fase líquida a fase de vapor parece más sencillo que pensar en las cosas de las que hablan en la electrodinámica cuántica, que yo todavía no sé de qué hablan ahí. Bueno, vamos ahora a pasar a la filosofía de la geometría. Y a la geometría, bueno, a la forma del espacio. Cuando hablamos de la forma del espacio, tenemos ahí un problema. Bueno, ¿qué quiere decir forma del espacio? ¿Tiene forma el espacio? Cuando hablamos de forma, inmediatamente recordamos los objetos que vemos, a los cuales podemos inmediatamente clasificarlos dentro de alguna clase. Digamos, veo un cuadrado, veo una esfera, veo un cubo, estoy clasificando lo que observo con nombres de figuras geométricas que supongo que cuando las escuchan todos las reconocen, aunque no las vean. Si digo cubo, inmediatamente viene a su mente una idea de lo que es el cubo. A eso le llamamos la forma geométrica de la figura. Ahora, cuando hablamos de espacio, pues no vemos nada, no percibimos nada. Y yo les pregunto, ¿cuál es la forma del espacio? Bueno, en la página 49 de esta referencia dice lo siguiente: el espacio y el tiempo no son conceptos empíricos, deducidos a partir de nuestra experiencia, ya que no podemos referir nuestras sensaciones a alguna cosa dentro de nosotros, ni tampoco podemos aseverar que haya simultaneidad o sucesión a menos que las representaciones de espacio y tiempo estén ya en la mente. Este es un libro que se llama, tal vez no se ve bien, La crítica de Kant de la razón pura, explicada y defendida. Me voy a poner acá para que se vea mejor. Es un libro ya viejo. La filosofía crítica de Kant. Así se llama. La filosofía crítica de Kant. Filosofía crítica de Kant para lectores ingleses. Por John Mahaffey y John Bernard. Volumen 1. El volumen 2 es una traducción de una obra de Kant. Este es más interesante. Este es de 1889. Van a explicar y defender la crítica de Kant para los lectores ingleses. ¿Por qué este título? Explicada y defendida. Porque los ingleses, al parecer, no creían que Kant fuese un hito en la filosofía, como hoy día muchos lectores en español creen. Hablan de Kant y le adscriben todo tipo de bondades, todo tipo de descubrimientos. El señor estuvo a punto de descubrir la relatividad, según dicen algunos. El señor, todo lo que dijo, toda su filosofía ha sido comprobada por la ciencia moderna, como si una filosofía como esta estuviese en busca de comprobación empírica. Pero bueno, eso escucha uno. Bien, ¿qué nos dicen acerca del espacio y del tiempo? Espacio y tiempo son representaciones necesarias a priori, es decir, antes de cualquier hecho, que yacen que están en la base de las intuiciones externa e interna respectivamente. La intuición interna, el espacio,
la intuición externa del tiempo. Es imposible concebir cualquiera de ellos. Es imposible concebir la aniquilación de cualquiera de ellos. Pero sí podemos concebir objetos removidos del tiempo y del espacio. Espacio y tiempo no son conceptos generales de las relaciones entre las cosas, sino intuiciones puras, ya que solamente hay un espacio y un tiempo, de los cuales se separan los espacios y los tiempos como partes. Solamente hay un espacio y un tiempo, y ese espacio es euclídeo y ese tiempo es seguramente eudoxiano. Y por supuesto, en la medida en que es el sujeto trascendental, esa otra extrapolación de la filosofía de Kant, el que establece la forma del espacio y del tiempo, pues ahí está. La geometría Euclides es insuperable. Bueno, una vez que nos convencimos de eso, podemos pasar a leer un librito que les voy a recomendar, Geometría Euclidiana de Julian Lowell Coolidge. De hecho, es más o menos de la misma época de estos señores, de 1909. Los elementos de la geometría euclidiana de Julian Lowell Coolidge en la edición Oxford University Press. Ya se cayeron algunas cosas de donde compramos el libro hace muchos años. Entonces, este libro lo voy a volver a mostrar. Creo que traía demasiados papeles adentro. Se me cayeron todos. Los elementos de la geometría euclidiana de Julian Lowell Coolidge, Oxford, 1909. Lo primero que nos dice el señor es que ya la geometría euclidiana está madura en 1909 para que haya un tratado que la presente desde un punto de vista racional. Porque hubo mucha discusión alrededor de las presentaciones que hacían tanto Bolyai como Lobachevsky. Bien, fundamentos de la geometría métrica en una región limitada, es el capítulo 1, transformaciones de congruencia. Las tres hipótesis. Hipótesis, quiero que noten la palabra hipótesis, son hipótesis. El espacio no es algo a priori, el espacio es algo la forma del espacio es algo que se deduce de los hechos. Por eso son hipótesis que se pueden comprobar y se pueden falsar. Según entiendo, por eso se llaman hipótesis. De hecho, así por eso les puso Riemann las hipótesis que yacen en los fundamentos de la geometría. Muy bien, esto llevará a algunas doctrinas interesantes por parte de los positivistas lógicos, que son en general neokantianos, no en el estilo de Hermann Cohen o Paul Natorp, sino neokantianos que pretenden salvar a Kant, generando un concepto de a priori relativizado. De eso escribirá mucho Reichenbach y hablaré de eso en otra ocasión. Por lo pronto aquí les recomiendo de Julian Lowell Coolidge, como introducción a las geometrías euclidianas. Y aquí están unos garabatos que uno escribe a veces cuando va leyendo estos libros. No sé para qué los leo. Si hago unos dibujos muy feos. Bueno, ¿y qué decía aquí? Bueno, mejor no digo lo que decía aquí porque me voy a ver muy, muy torpe. Más torpe de lo que me veo constantemente. Áreas y volúmenes. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo esférico? Ese era un problema que me gustaba mucho cuando era un jovencito de 25 años. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo esférico? Creo que no lo logré nunca. Bien, estos dos libros para que los tengan en su mente y si los encuentran los lean. Vamos al último. Field Theory in Social Science de Kurt Lewin. Field Theory in Social Science de Kurt Lewin. Vamos a ver. Field Theory in Social Science, Selected Theoretical Papers por Kurt Lewin, editado por, ahí está Cartwright, y es de la editorial, ahí está la editorial, a ver si la alcanzan a ver. La editorial es Harper & Brothers de Nueva York. El libro es de 1951, primera edición, Dorwin Cartwright, director. Trae varios artículos de Kurt Lewin. ¿Y qué piensa uno? ¿Qué piensa uno cuando escucha teoría de campo en las ciencias sociales? Que vamos a aplicar el programa de la renormalización a los lagrangianos que surgen en la aplicación de la teoría de campo a
a la sociedad. Bueno, es un poco diferente. Kurt Lewin, este es un artículo de 1940. Formalización y progreso en psicología. Él va a querer hacer una psicología matemática. Y la idea que se le ocurre es aplicar el concepto de campo, no campo cuántico, el concepto de campo físico. Pero no el concepto de campo físico modificándolo para que se pueda aplicar en la psicología. De hecho, aquí vienen las principales hipótesis de este autor. Las hipótesis básicas y las derivaciones principales. Los experimentos críticos acerca de asociación y la medida de la voluntad de poder, de willpower, mencionados en parágrafos anteriores, han sugerido la teoría que el efecto de una intención es equivalente a la creación de una tensión personal interna. El propósito de los experimentos de Zeigarnik era proveer de una primera prueba experimental de esta teoría. ¿Qué es la teoría? ¿En qué consiste la teoría? La teoría es muy sencilla. Una intención, según este señor, una intención, la intención de una persona, es equivalente a la creación de una tensión interna personal. Tensión interna personal. Y de eso es lo que va a tratar esta primera parte. Y luego va a venir implicaciones teóricas, field theoretical implications of the construct tension. Implicaciones para la teoría del campo de la construcción de la tensión. Entonces, conceptualmente dice aquí, la tensión se refiere a un estado de un sistema relativo al estado de los sistemas ambientales. La esencia y el propósito de esta construcción es incluir una tendencia al cambio en la dirección de la equilibración de un estado con sus estados vecinos. Es decir, una vez que un cuerpo siente una tensión, tratará de reducir esa tensión mediante la persecución del objeto que tiene en su campo visual o en su memoria. Bien. Si lo encuentran, Field Theory in Social Science de Kurt Lewin, lamentablemente no tiene la guardapolvos, pues bueno. Es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente.